bienvenidos a su programa Buscando Soluciones. El día de hoy nos encontramos con dos investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, al señor Anthony Padrino y al señor Edward Rangel. Y por este lado nos encontramos con el religioso José Manuel Díaz, que va a debatir esta mañana con la pregunta que va de fondo para el tema de hoy. ¿Es necesario o no es necesario las religiones en pleno siglo XXI? Entonces, en este momento vamos a darle la palabra a los investigadores de la universidad para que nos den su punto de vista acerca de esto. Bienvenidos a su programa. ¿Qué tienen que decirnos con respecto a este asunto que vamos a tratar el día de hoy? ¿Es necesario actualmente la religión en este siglo? Bueno, Jan, primeramente, gracias por la invitación y una respuesta rotunda que encontramos desde el comienzo de nuestra reflexión e investigación es el hecho de que las religiones no son necesarias. Y no son necesarias precisamente porque una relación implica una relación. Pero esta relación está fundamentada sobre un ser del cual solamente podemos suponer su existencia. Este supuesto Dios en el cual se basan las creencias religiosas es un Dios imposible, contradictorio, innecesario y del cual no poseemos ninguna idea. Es imposible y contradictorio porque su misma idea parece absurda. Decimos que es supremamente bueno, supremamente poderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, pero ¿cómo podríamos nosotros decir o atribuirle todas estas virtudes a Dios cuando existe tanto sufrimiento en el mundo? Si existen hombres sufriendo, no existe Dios, porque entonces no es supremamente bondadoso. Si existe Auschwitz, no existe Dios. Si existen hombres matándose entre sí, no existe Dios. Y es indeseable e innecesario porque la historia nos demuestra que las grandes guerras a lo largo de la historia siempre han ocurrido en nombre de un supuesto Dios. Incluso hoy día musulmanes, católicos, judíos siguen matándose entre sí a nombre de un supuesto Dios para ver quién predica mejor su misericordia y su amor. ¿Y qué opina en este caso nuestro compañero investigador al respecto de esto? Es que la verdad, vamos en una sola línea, mi compañero y yo, y es que no podemos entrar en un fideísmo donde podemos explicar toda la realidad a través de la fe. También hay un elemento muy importante, es que, bueno, si creemos este tema de la fe, de este Dios, ¿por qué no se presenta físicamente o por qué no se vivifica lo que estamos viviendo? ¿Dónde está Dios en estos tiempos que hay de dificultad, ¿no? Y lo único que nos puede dar explicación es el cientificismo, ¿sí? Que nos va a explicar la evolución del hombre desde la mínima célula hasta lo que hoy somos hoy en día. Es importante recalcar que ellos no se basan en fábulas ni tampoco en seres superiores, sino da una explicación lógica, contundente y verificable. Eso es lo que nuestro tema ha llegado a estos días. Y por esta parte, usted como religioso, ¿cómo responde a lo que nuestros hermanos investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello van debatiendo y van poniendo como en tela de fondo con respecto a esto? Si es necesario o no es necesario las religiones en este sitio. Hoy hablar de religiones o hablar de Dios es como algo que va en contracorriente a una cultura consumista y una cultura que está acostumbrada a los placeres como tal. Cuando nosotros nos referimos a Dios o nos referimos a las religiones, tenemos que tener en cuenta una cosa, es que las religiones a lo largo de su historia ha traído orden en el mundo. Es decir, un orden establecido, un modo cultural, es decir, nosotros, por ejemplo, como cultura occidental, y en este caso basándome en el tema del cristianismo, que es lo que yo literalmente practico, cabe resaltar que el cristianismo nos ha dado un orden, es decir, que yo no creo en Dios. Estoy diciendo, mira, mi cultura, el simple hecho de pedir la bendición tía, bendición mamá, o desearle el bien al otro, ahí se esconde un poco esa cultura occidental. Ahora bien, si yo tengo una imagen de un Dios que puede ser un Dios de felicidad, un Dios de amor, un Dios donde no va a haber la maldad, yo jugaría la otra parte de la creación. Dios crea
con la intención de ordenar un cosmos, de ordenar el mundo. Dios es el gran relojero, según Lenin, es ese que le da orden al mundo como tal. También citando a San Agustín, nosotros no podemos agarrar el orden, es decir, agarrar todo como si el mal no existiera. El mal no existe en el mundo. ¿Por qué no existe el mal en el mundo? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué todo eso? San Agustín nos lo plantea de una forma muy distinta y nos dice que el mal es introducido por el hombre en el mundo. Dios crea y se aparta. ¿Por qué el tema de la guerra? ¿Por qué el tema de la salud? ¿Por qué el tema de la enfermedad? Siempre esperamos un bien mayor a partir de nuestras dificultades. ¿Y cuál es el bien mayor? La ausencia de salud. Cuando yo el COVID estuvo azotando a todo el mundo, pero ¿por qué Dios no se hace presente? ¿Por qué Dios? Es decir, es que buscamos a Dios cuando de verdad estamos como necesitando de algo que no tenemos. Y lo que dice acá mi compañero me raya como en una falacia de generalización, en el sentido de que, mira, Dios no es solamente quedarnos en lo que a mí me beneficia o no. Para mí Dios es quedarme en eso que Dios crea por nosotros, ese Dios generoso, ese Dios omnipotente que se hace presente. Pero el mal lo introducimos somos nosotros los humanos como tal en el mundo. El mal no lo introduce Dios. Ese es como mi punto a partir de allí. Partiendo de este punto de la separación que hay entre el mal y el bien, y que el bien es creado y de alguna manera Dios, al ser creador de esto, se aparta, pero el mal es introducido por el hombre en el mundo. ¿A cómo ustedes responden a eso que nos viene diciendo nuestro compañero religioso en este momento y que ha dicho una parte muy importante, ¿no? Parece que es una falacia de generalización, es decir, que es todo así, o en las distintas religiones se maneja de la misma manera. Según el proceso investigativo que tienen ustedes, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo opinan ustedes al respecto a ese tema? Bueno, antes de responder esa pregunta quisiera incidir en un pequeño punto. Bueno, ya que eres religioso, no espero que lo entiendas del todo, pero ¿cómo podríamos hablar de orden luego de que durante un completo periodo, como lo fue la Edad Media, la Iglesia como institución religiosa ha ocasionado tanto atraso social y ha ocasionado tanto sufrimiento? ¿Cómo podemos hablar de orden cuando a nombre de las religiones hemos visto tantas guerras? Cuando tenemos como ejemplo más cercano o más conocido las cruzadas. ¿En qué sentido podemos hablar de orden? Entonces, es necesario este sufrimiento, pero ¿cuál es ese bien mayor del cual se habla para justificar este sufrimiento? La verdad, no lo encuentro, y esto no me da razones suficientes para yo poder decir, mira, las religiones sí son necesarias porque estamos esperando el bien mayor. Entonces, toda nuestra creencia debe fundamentarse en algo supuesto, porque al fin y al cabo, así como no tenemos evidencia de este Dios, no tenemos tampoco evidencia de esta promesa o de este supuesto bien mayor por el cual nosotros justificamos. Muy bien. ¿Cómo responde usted referente a ese tema? Desde ese punto de vista no podemos encasillar toda la Edad Media como una zona, como un tiempo negativo. Yo creo que el medievo trajo como mucho desarrollo a esta sociedad. Lo que pasa es que nos cuesta verlo. Y como hoy en día vemos la iglesia como esa parte oscura, eso que pasó y que hizo un desastre en el mundo, no nos podemos quedar con esa perspectiva. ¿En qué sentido? En esos prácticamente 1000 años se crearon muchas cosas. Hoy en día lo que puede ver el método científico, lo que pueden decir los científicos, el tema de las universidades, el tema del arte, el tema del comercio, creo que nos quedamos con la cruzada, ese bien mayor, podría decir San Agustín, acerca de las cruzadas, para ponerlo como en un modo distinto, tenemos que sacar la parte positiva. ¿Qué fue la parte positiva? Dios no fue a la guerra. ¿Quiénes fueron a la guerra? Nosotros como hombres, pero utilizando el nombre de Dios. Es que muchas veces como hombres utilizamos el nombre de Dios para nuestro beneficio. ¿Pero qué salió de allí? Mira, de eso salió la comercialización. Un ejemplo de eso puede ser la ruta de la seda.
Un ejemplo de eso puede ser un intercambio que hubo en medicina, los intercambios que hubo en conocimiento entre Occidente y Oriente. Entonces, claro, yo me quedo y encierro todo un periodo que es largo en que hubo pura maldad y no salgo de eso, me quedo solamente viendo a partir de allí. No veo los avances en el ámbito académico, las universidades nacen en ese periodo y tú estás en una universidad, estás investigando, estás haciendo cosas, es porque ahí se dieron los primeros pasos. Y si esos pasos no se fueran dados en ese sentido, creo que no respondo a tu pregunta todavía, pero ese orden, ese bien mayor sale desde allí. No sale porque yo lo invente o diga, mira, tal cosa, o el ser humano ha hecho esto, no. Sale porque nosotros mismos lo introducimos en el mundo. Muy bien. ¿Qué tiene usted que responder referente a esto? Yo creo que estamos entrando en dinámicas y en temas que posiblemente están vinculados a lo que nosotros estamos investigando. ¿Por qué? Porque la verdad es que el hombre ha creado todo un constructo en su cabeza para poner cosas que no pueden soportar en la vida diaria. Y con esto va referente también a que, bueno, o sea, la realidad se impone. O sea, ciertamente, como dice José Manuel, no podemos clasificar o englobar todo en un solo compendio, pero bueno, hay realidades. O sea, que Dios es bueno, que Dios es malo, para nosotros no tiene un significado porque nosotros siempre vamos a la realidad de lo que es posible, a lo que es verídico, a lo que se puede ver, ¿sí? Por eso entramos en un tema de cientificismo, por eso nos queda... Entonces es un ambiente más al ámbito positivista, ¿no? El poder entonces introducir cada una de estas cosas en pro de la sociedad, pero entonces aquí entra una disyuntiva y es lo que ha dicho nuestro querido compañero. Si la sociedad, si nosotros aportamos a la sociedad, y lo que ha dicho él al inicio de nuestro debate es que la Iglesia Católica en general ha introducido avances a la sociedad y nos los ha dicho con el tema de las universidades y con todo esto. Entonces sería bueno seguir ahondando en este tema y bueno, ahora para ir cerrando este espacio quisiera entonces que me dieran en 30 segundos su resumen y cómo les ha parecido referente a este tema que hemos ido indagando el día de hoy. Quedaría mucho por debatir, pero creo que ha sido muy concreto y muy específico lo que han venido diciendo. En conclusión, no nos parecen necesarias las religiones porque si bien esta iglesia como institución ha sumado algunas cosas a la sociedad, es mucho más lo que le ha restado. Es mucho más lo que le ha restado en nombre de un supuesto Dios del cual no tenemos evidencia. Entonces, para nosotros, si no se puede demostrar su existencia, es inexistente. Muy bien. ¿Y usted cómo concluye con respecto a este tema? Según mi experiencia y lo que yo he vivido, para mí Dios dice que crea, que ama y que nos tiene como piedad, compasión. Para mí es un Dios que crea lo perfecto, un Dios del perfeccionismo, es un Dios que está con nosotros. Y por eso a mí me gusta reclutar esto de Dios. Dios es un gran organizador de todo esto que tenemos acá. ¿Y por qué digo que las religiones sí existen? Nos dan un orden y nos dan un modo. Y ese modo pues nos da una identidad. Que nosotros hagamos mal uso de esa identidad que nos da ese orden y ese modo, pues ya queda a criterio de cada uno. Pero afirmo, Dios existe. Bueno, muy bien, entonces nuestro debate ha sido un poco interesante, de hecho hemos tenido distintos puntos de vista. Por un lado seguimos negando la posibilidad de las religiones en la actualidad y por este lado, sigue defendiendo nuestro compañero religioso la existencia de Dios y lo necesario que es para la humanidad. Ciertamente podríamos concluir referente a este tema y bueno, tanto lo uno como lo otro es necesario y si no existiera ni lo uno ni lo otro, bueno, ¿cómo sería nuestro mundo actual, no? Entonces, seguiría siendo un tema de conversación, un tema de debate, un tema de investigación, lo necesario que es en la actualidad las distintas religiones. Ahorita porque contamos en el estudio con un jesuita, con un religioso, pero podemos contar con un musulmán, podemos contar con un pastor protestante y bueno, creo que de alguna manera
van a ir yéndose por la existencia de Dios desde su experiencia. Creo que es más experiencial lo que se viene diciendo, ¿no? Bueno, hay distintos puntos de vista en la sociedad y en distintos ámbitos de nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este su programa Debatiendo un poco nuestra realidad y poniendo en tela de juicio cada una de estas preguntas que diariamente traemos a nuestro público. Muchísimas gracias a ustedes por venir a este programa, por venir y compartir con nosotros. Gracias, compañeros. Sigamos buscando soluciones. Muy bien, Buscando Soluciones, su programa.